La Comisión Federal de Electricidad tiene 157 centrales y 469 unidades generadoras de energía. Sin embargo, de acuerdo al director de operaciones de la empresa productiva del Estado, desde hace varios años, toda esa infraestructura estaba en fase de franco deterioro, por lo que fue necesario aplicar un urgente programa de rehabilitación que ha comenzado a mostrar resultados. La ejecución de estos mantenimientos nos han permitido recuperar hasta este momento sobre los 4.747 megawatts. Entonces, la capacidad instalada es de 42 y la capacidad que se aplicó a mantenimiento fueron 24.130 y una capacidad recuperada de 4.556. Esta recuperación fue de 10.84% en este momento. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que desde 1989 el 46% de la energía eléctrica que se consume en el país la distribuyen empresas particulares, por lo que desde ese entonces la Comisión Federal de Electricidad produce únicamente el 54% de la energía. Por esta razón, advirtió que de continuar así, México hubiera tenido graves repercusiones. Si continuaba la tendencia, es decir, con la entrega de permisos a particulares, sin apoyar a la Comisión Federal de Electricidad con recursos, con presupuesto, íbamos a terminar el sexenio con una proporción de 75-25, es decir, 25 sector privado, 75 sector privado y 25 sector público. Sin embargo, aseguró que con el cambio de política y con la rehabilitación de las 60 hidroeléctricas, México podrá generar energía porque ya cuenta además con nueva tecnología que, aunada a la infraestructura existente, contribuiría a incrementar la producción de energía en el país. Eric Pinto, 21 Noticias.